a ver esa partecita del viscosímetro de tambor rotatorio que tiene. Bueno, listo. Entonces estamos acá. Ahí ya estamos presentando la pantalla. Vamos a volver hasta acá. Entonces, como estamos mencionando ahorita, si vemos una vista lateral de lo que sería un viscosímetro de tambor rotatorio, se vería algo como esto, ¿cierto? Teniendo muy en cuenta que esta que se ve como un rectángulo gris acá, en realidad es un cilindro, solo que lo estamos viendo pues como desde la vista lateral. Es un cilindro que está rotando en esta dirección. Vemos, él va rotando, puede ser en esta dirección o en la otra, ¿cierto? Para nosotros va a ser indiferente en este caso, si rotan aquí, en esta dirección o si rota pues en esta. No nos va a interesar mucho, el caso es que va a estar rotando. Esto que está azulito aquí, o eso es verde, bueno, yo lo veo azul, sería el fluido. Y este va a ser pues como ese otro cilindro que contiene el líquido en su interior. Esta es la configuración básica del equipo. Entonces, nosotros ahorita habíamos hablado acerca de una cosa que era el torque, y que ustedes me dijeron, el torque es como fuerza por un brazo, y efectivamente así es fuerza por brazo. Entonces, ese torque es el que va a medir el dispositivo al cual está conectado este instrumento. Esto está conectado acá a algo, y aquí pues tiene un sensor que detecta cuánto torque es necesario aplicarle a este eje para que rote en oposición a ese fluido. Entonces, miren que desde el experimento como tal en el laboratorio, uno puede decidir a cuántas RPM quiere que rote este cilindro. Entonces yo le digo que vamos a definir N como las RPM. Yo le digo, por ejemplo, yo quiero que esto rote a 30 RPM. O quiero que rote a 60 RPM o a 100 RPM. RPM traduce revoluciones por minuto, ¿cierto? Revoluciones o vueltas por minuto. Entonces, si yo pongo esto a rotar a ciertas RPM, entonces este sensor que está aquí me va a medir cuánto torque se necesita para que este cilindro gris se mueva a esas RPM, ¿cierto? Entonces vamos a mirar cómo este equipo utiliza la ecuación que vamos a deducir para reportarnos de forma automática en un display, o incluso él exporta los datos a un computador y nos dice cuánto es la viscosidad directamente, sin necesidad de nosotros ponernos a echar cuentas de nada, porque él ya lo tiene integrado. Pero pues como estamos en el curso de mecánica de fluidos, pues es interesante que lo miremos, al menos por una vez, cuál es el principio de funcionamiento de este equipo. Entonces vamos a entrar en ese detalle. Entonces, ese sería el torque. Así lo definimos. Que ustedes ahorita incluso me dijeron que era así, ¿cierto? Y efectivamente así es. Es brazo cruz fuerza. Y eso me genera ese torque. Entonces miren que este R, pues va a ser el radio del cilindro, que no necesariamente, digamos, pero representa un radio. Entonces, cuando yo hago rotar este cilindro, hago rotar el cilindro, ese cilindro va a experimentar una fuerza debida al fluido. ¿Y dónde se experimenta esa fuerza? En toda la superficie del fluido, en toda la superficie del cilindro, perdón, en todo este extremo. Aquí. ¿Cierto? En toda esta superficie. En toda la cara lateral. Miren que al esto ser un cilindro, pues esto tiene una carita así, y aquí pues también tendría su carita. Y toda esta cara es la que está experimentando la fuerza debida a ese fluido. También en la parte pues posterior de ese cilindro, pues también estaría experimentando esa misma fuerza. ¿Cierto? Hasta ahí vamos entendiendo.
Profe, pero digamos que, o sea, eso como calcula la viscosidad, por la fuerza que puede generar al producto o cómo, no entiendo. Eso, yo estoy igual, no entiendo ahí. No. Imagínense, por ejemplo, una analogía con con la vida real. Imagínense, hablando de natilla y buñuelos, que ya veo que estamos como en modo diciembre. Miren que cuando uno está haciendo una natilla ahí en la casa, uno está haciendo una natilla. Al principio, la natilla es un fluido que tiene muy poquita viscosidad. Entonces ustedes cogen esa cuchara y son conversando y con una sola mano están revolviendo eso ahí. Revuelven y revuelven, ¿cierto? Pero a medida que empieza el proceso de gelatinización de los almidones, que eso ocurre como a 70, 80 grados, que los granos de almidón se rompen y liberan las moléculas de almidón a la solución, la viscosidad empieza a aumentar un montón. Entonces ahí ya la cosa se pone más seria. Para ustedes, agitar esa mezcla ya necesitan las dos manos y empieza uno ahí ya a dolerle un brazo y le duele el otro. ¿Por qué? Porque la viscosidad aumentó, ¿cierto? Y a pesar de que es la misma solución. Entonces, es una equivalencia más o menos en este sentido. Digamos que aquí está nuestra natilla y nosotros la estamos simplemente revolviendo, pues en términos muy coloquiales, agitando, pues el término más técnico. Estamos agitando esa natilla aquí. Entonces, a medida que la viscosidad de la natilla aumenta, yo tengo que hacer más fuerza para mover digamos, este cucharón dentro de esa natilla. Le tengo que hacer más y más fuerza. Aquí pasa lo mismo, solamente que este cilindro no está girando, digamos, haciendo este movimiento, sino que él simplemente va a estar rotando sobre su propio eje. Y en función de la viscosidad que tenga el fluido en el cual él se sumerge, pues va a tener que hacer más o menos fuerza para rotar, ¿cierto? Entonces, cuando él está en un líquido muy poco viscoso, este cilindro va a empezar a rotar con mucha facilidad. Digamos, yo lo pongo a rotar a una N de 50 RPM. Entonces, esto va a rotar, pero no va a tener que hacer mucha fuerza. Pero en cambio, si le pongo un fluido que tenga una viscosidad muy alta, él va a seguir rotando las mismas RPM, pero la fuerza que él va a tener que hacer para poder moverse en ese fluido va a ser superior, va a ser más grande. Entonces, aquí no podemos hablar de fuerza directamente, porque la fuerza es la que se está ejerciendo sobre las paredes, sino que lo que el dispositivo mide aquí es un torque, porque es una fuerza que se aplica a un cierto radio. ¿Qué la ven? Conceptualmente, en la física eso ya no es una fuerza, sino que es un torque. Es una fuerza que se aplica con cierto radio, en cierta distancia, que va a producir un movimiento rotacional. Pero ahí tenemos como una analogía de que pues, va a ser más difícil moverse en un fluido más viscoso que en uno menos viscoso, igual que en el ejemplo de la natilla. No sé si hay ya un poquito más aterrizado el concepto. Sí, profe. Bien, entonces miren que de aquí para abajo vamos a tener que utilizar algunas expresiones matemáticas adicionales para poder llegar pues a lo que necesitamos, pero finalmente lo que vamos a tener es que una expresión para calcular la viscosidad, ¿cierto? Pero necesitamos ir paso por paso. Miren que la fuerza que se aplica sobre el cilindro al rotar se puede describir de esta manera. Y vamos a darle una explicación a esto. Miren que esta F que está aquí es esta misma F que está acá. Entonces, esta T mayúscula es el torque, ¿cierto? El torque entendido como esa fuerza que yo aplico a cierta distancia en un radio para hacer rotar un objeto, ¿cierto? Y este que está aquí, que es tau, es nuestro tau que representa el esfuerzo cortante del fluido, ¿cierto? Entonces miren que la fuerza que el fluido
ejerce sobre el cilindro o que el cilindro ejerce sobre el fluido, que va a ser lo mismo, que son equivalentes, va a ser el esfuerzo por el área. ¿Cuál área? El área de este cilindro, ¿cierto? Miren que esto es una vista lateral, pero si tuviéramos un isométrico, este cilindro se vería algo como esto. ¿Cierto? Esta es la vista lateral, pero en el isométrico sería algo como esto. Entonces, este cilindro pues va a tener cierto radio, que aquí lo describen, va a ser R1. Y miren que esta área que está acá es el área que está sumergida en el líquido, ¿cierto? Entonces yo tengo un líquido hasta este nivel, así como lo describen aquí, esto es L. Yo sumerjo este cilindro hasta cierto nivel en el líquido. ¿Cuánto sería el área que está en contacto con el líquido? ¿Cuánto sería esta área de la cara lateral de ese cilindro? ¿Alguien me puede decir cuánto? ¿Cómo calculamos esa área? El área lateral de un cilindro. Profe, del área de un rectángulo normal, no. Entiendo la pregunta. Sí, sería el área. Dos, dos Sí, por pi por el radio por la altura. eso es. Pero conceptualmente era lo mismo, porque esto sería como el ancho. Y este es el alto, como si fuera un rectángulo. Si uno coge y parte el cilindrito y lo extiende, si forma un rectángulo, solamente que el largo o el ancho más bien de ese rectángulo es 2pi por r. ¿Y por qué 2pi por r? Porque miren que si ustedes toman una circunferencia, la voy a hacer más bien con ¿cierto? Esta circunferencia podría ser la vista superior de este objeto, viéndolo desde arriba. Si yo veo desde arriba este objeto es un círculo, entonces el perímetro de este círculo es precisamente 2πr. ¿Cierto? En eso estamos de acuerdo. Sí. 2πr1. 2πr1 en realidad, pero bueno, démoslo R en general. Entonces, yo multiplico 2πr por la profundidad que es L, pues me da el área que está en contacto con ese líquido. Entonces, esta área multiplicada por el esfuerzo cortante me da la fuerza. Que miren que nosotros habíamos definido este esfuerzo cortante que está aquí como una fuerza que se aplica sobre una área, ¿cierto? Y que decíamos que era análogo a la presión, que la presión también era una fuerza sobre una área. Y que entonces, ¿cómo los diferenciamos los dos? Que cómo sabíamos cuándo era un esfuerzo y cuándo era una presión. ¿Alguien recuerda? ¿Cómo diferenciamos un esfuerzo y una presión? El sentido de la fuerza. Exactamente, el sentido de la fuerza. La presión se ejerce de forma normal a la superficie, ¿cierto? La presión es si yo estuviera calculando la fuerza que le hace el líquido al pistón o a este cilindro, pero en esta forma, sobre la superficie. Mientras que aquí lo que tenemos es un esfuerzo, porque como esto está rotando, la fuerza se ejerce en esta dirección que es como tangente a la superficie, que es así, paralela al objeto. Entonces, por eso no es una presión, es un esfuerzo. Y miren que aquí, de esta expresión, simplemente despejamos la fuerza para poder reemplazarla aquí y tener pues como la equivalencia de qué es esta fuerza en términos del esfuerzo. Entonces, por eso pues la cara inferior del cilindro no se tiene en cuenta para este área. Esa no se tiene en cuenta, solo esta cara lateral, porque uno puede mostrar que todas las contribuciones de esta cara se anulan, porque cuando unas fuerzas van en esta dirección, otras van en esta dirección, y así en cada punto. Y en la cara inferior todas las fuerzas se anulan.
al final se terminan anulando. Entonces uno tiene nomás en cuenta la cara lateral para hacer estos cálculos. Listo. Entonces, acá está lo del área. Entonces, miren que yo puedo reemplazar estas expresiones una dentro de la otra. Si yo reemplazo esta en esta y luego esta en esta, ¿qué nos quedará? Vamos a ver. Si yo reemplazo, por ejemplo, esta del área acá, entonces me va a quedar que la fuerza va a ser igual a 2 pi r por L por tau, ¿cierto? Simplemente puse todo esto en lugar del área y tau es tau. Y si yo reemplazo esta de la fuerza acá, pues ¿qué me va a quedar? R por R me queda R cuadrado, entonces me queda 2 pi R cuadrado L por tau, ¿cierto? Entonces al final, esto es igual al torque. Y esta es la expresión pues intermedia que nos queda, que el torque es igual a 2 pi R cuadrado por L por el esfuerzo. Que nos sirva para hallar la viscosidad en función de todos estos dimensiones conocidas que vamos teniendo en el camino, ¿cierto? Profe, Saca ¿puedo como- volver la imagen ahí? Que es que no alcancé a escribir todo, qué pena. O no le da ya porque ya borró. y si eso se borre, ya no me deja volverlo a poner. Ah, entonces yo le digo a la compañera. Listo. Sí, pero básicamente, Dani, es reemplazar esta aquí y una vez se reemplace esta aquí, reemplazar esta otra vez aquí. Y cuando se hace todos esos reemplazos, pues queda esta expresión. Ya va a tener más calma antes de borrar. Les pregunto, Profe, gracias. con gusto. Listo. Entonces, Profe, dime. ¿por qué ahí quedó en la última fórmula R al cuadrado? Ah, no, ya vi por qué. ¿Ya viste? Sí, Porque sí, sí. hay un R y aquí hay otro. Sí, ya vi. Gracias. Con gusto. Bueno, entonces, continuemos por acá, vean. Si uno despeja el esfuerzo, queda algo así. Simplemente, pues, despejando el esfuerzo cortante. Y ahí tenemos que tener en cuenta la ley de Newton, ¿cierto? Porque esto es un fluido que está acá. Este fluido, pues, posiblemente se riga por la ley de Newton, y la ley de Newton nos dice que el esfuerzo es igual a la viscosidad, o ponerle menos aquí para que... Así, está la ley de viscosidad de Newton, que nos dice que el esfuerzo es proporcional a la tasa de deformación, a esto que sería como el gradiente de velocidad en este caso. Miren que entre este y este lado de los dos cilindros se forma un gradiente de velocidad. ¿Sí? ¿Cómo así que un gradiente de velocidad? Sí, las partículas que van a estar pegadas de esta cara van a ir a la velocidad del cilindro, ¿cierto? Por el principio de no deslizamiento. Si yo pongo un N de 60 RPM, por ejemplo, entonces estas partículas que están aquí pegadas al cilindro van a ir a 60 RPM dándole vueltas ahí a esto. Y las que van a estar pegaditas a la pared de como este cilindro de afuera está quieto, pues estas partículas van a estar quietas. En teoría. Estas van a estar quietas y estas van a ir a 60 RPM. Entonces, entre este punto y este punto se va a generar un perfil de velocidad, donde las velocidades, si uno graficara como en un eje aquí de velocidad versus posición,
lo voy a hacer de otra forma más conveniente. Vamos a poner aquí con este y más gruesito. Aquí. Ajá. Y aquí entonces esto sería velocidad, está muy grueso, versus posición. Entonces uno se daría cuenta que la velocidad en este punto es 0 sobre esta cara. Y aquí pues sería la velocidad a la que vaya el cilindro. Entonces esto sería algo como esto. Subiría, puede ser de forma lineal. ¿Qué lineal la mía, cierto? De forma lineal. Así. Donde la velocidad va a ser 0 aquí. Y a medida que me alejo de esta cara, las moléculas del fluido van a ir acelerándose, van a ir un poco más rápido cada vez, hasta que lleguen a este punto donde va a ser, en este punto sería la velocidad a la que va el cilindro interior. ¿Para qué hacemos esto? Para que tengamos en cuenta que entonces ahí se nos va a formar un gradiente de velocidad, ¿cierto? La velocidad va a ir cambiando conforme yo me muevo en el eje X. Aquí arranca en 0 y a medida que me muevo para acá, pues tengo más velocidad. Entonces, la variación de la velocidad respecto del eje X va a ser pues un valor. Y esta ley de Newton es la que me los relaciona. Entonces ya tengo por aquí uno de los términos. Miren, tengo a tau, que sería este. Ahora vamos a ver cómo podemos relacionar esta expresión que está aquí de b de x en estas coordenadas, ¿cierto? Si yo hago el cambio de coordenadas, miren que estas coordenadas son rectangulares, pero esas coordenadas rectangulares no nos sirven tanto en este sistema porque miren que esto claramente son dos cilindros. Entonces uno puede utilizar coordenadas cilíndricas mejor para describir este sistema. Entonces uno puede observar que si uno tiene esto en coordenadas cilíndricas, es algo como esto, donde R es el radio y W sería la velocidad angular. ¿Se acuerdan qué era la velocidad angular? No, profe. No, la velocidad angular lo que mide es cuántas revoluciones estoy dando por unidad de tiempo. Normalmente se mide en radianes por segundo. Este es el equivalente rotacional a la velocidad lineal. Entonces, este W es una medida de cuántas RPM está dando el cilindro interior, pero en radianes por segundo, ¿cierto? Entendiendo que, por ejemplo, 2pi radianes es una revolución, ¿cierto? 2pi son 360 grados. Entonces, cada vez que yo hago 360 grados, de una vuelta completa, de una vuelta. Entonces, eso es una revolución. Pero esta velocidad angular se expresa en radianes por segundo. Entonces, esto es una forma de uno convertir este gradiente de velocidad de coordenadas cartesianas o coordenadas rectangulares a coordenadas cilíndricas. Simplemente una conversión de un sistema de coordenadas a otro. Y nos conviene más hacerlo así porque estas coordenadas cilíndricas pues son muy apropiadas porque el sistema es precisamente cilíndrico. Son dos cilindros concéntricos que está uno rotando dentro del otro. Entonces miren que de aquí, de estas dos expresiones, yo tengo ya esta ley de Newton bien caracterizada. Por un lado, el tau, que es el esfuerzo cortante, lo puedo expresar así. Y por otro lado, este gradiente de velocidad lo puedo expresar así. ¿Cierto? Esta fue la expresioncita que dedujimos con el torque, con el esfuerzo y con el área.
Y esta, pues, simplemente un cambio de coordenadas. Nada más. Entonces, si yo reemplazo estas dos en esta, nos va a quedar una expresión en términos de W y R como variables. Vamos a ver cómo nos queda. Dime. Ahí después de la W del igual, ¿qué dice? Espérame, yo lo... Revoluciones. Eso. Ah, ya, Re. gracias. Sí, ahí lo escribo mejor así. Revoluciones sobre tiempo. Revoluciones sobre tiempo. Que normalmente se expresan radianes sobre segundo. Esas son las unidades del sistema internacional, puede ser. O una velocidad angular. Miren que ese curso de física mecánica, uno no cree. Y para describir muchos de los comportamientos de los equipos de laboratorio, sirve un montón. Ahora la física de campos y la de ondas, el análisis instrumental, por ejemplo. Casi todas las explicaciones de los fenómenos físicos de los equipos que se describen en ese curso son con principios electromagnéticos y de ondas. ¿Ustedes ya vieron ese curso de análisis instrumental? Digamos que sí. Digamos que sí. O sea, que ya lo vieron. Sí, cierto. Por ejemplo, esa parte de los equipos de infrarrojo se describe en gran medida pues, con esa física de ondas, los equipos de ultravioleta, esos equipos de HPLC que vienen acoplados con detectores de masas. Eso tiene mucha parte de electromagnetismo para poder explicar las trayectorias de las partículas, que ha visto que esos espectros de masas, que son como un montón de piquitos, que es la relación masa-carga, dependiendo del tamaño de la partícula y de la carga que tenga, describe un radio diferente y eso se describe con física de campos. Pero bueno, digamos que eso ya es otro tema. Era simplemente un paréntesis para ver pues, que esos cursos realmente generan un fundamento muy, muy interesante pues, para uno después entender cómo funciona todo ese montón de equipos que va a utilizar después. Bueno, entonces voy a borrar esto ya. Sí. No. Sí, profe. Bueno, sí, es que ahorita borré y borré a destiempo. Entonces, esta es la descripción que les comentaba. Y este, pues, va a ser nuestra ley de Newton de la viscosidad. Entonces, hagamos primero este reemplazo parcial. Pues eso fue lo que hice aquí al menos. Reemplacé esta parte, que es esta misma, por esto que está aquí. Bueno, esto no todo completo, lo hago completo. Y queda así. Esta sería como la ley de viscosidad de Newton en coordenadas cilíndricas. Pero necesitamos hacer un segundo reemplazo. Miren que necesitamos reemplazar esto por esto. ¿Cierto? Si nosotros hacemos ese reemplazo, vamos a hacerlo acá, quedaría, en lugar de tau, todo esto, quedaría el torque, ¿cierto? Voy a hacer un paréntesis, voy a reemplazar esta expresión acá, en esto. Entonces quedaría el torque sobre 2pi por la longitud que está sumergida del cilindro, pues, radio, que es una coordenada en general, va a ser igual a menos viscosidad por el radio, por la variación de la velocidad angular respecto al radio. Nos quedaría esta expresión que está aquí, ¿cierto? Al reemplazar en lugar del esfuerzo a lo que es igual, que esa fue la deducción que hicimos ahorita, lo reemplazo aquí y nos queda entonces esta expresión.
Hasta ahí, ¿vamos bien? Sí. Bueno, no me preocupe que todo el curso no va a ser así. Ya después vamos a hacer cosas más aplicaditas, más prácticas, pero en realidad pues esto sí es, esta fue la deducción de esa ecuación con la que funciona esto, pues ni modo, ¿cierto? Ahí tenemos que tener calma, paciencia y serenidad. Bueno, entonces lo que nos queda aquí es, vamos a integrar esto. Miren que como tenemos unas derivadas por acá, lo que vamos a tener es que hacer una integral de esto. En un lado, eso se puede hacer por separación de variables. En un lado integramos para la velocidad angular y en el otro lado para el radio. Entonces, si uno hace la separación de las variables, esto nos queda, a ver, pasando este R para allá, tenemos que dejar este acá y tenemos que más fácil. Sí, tenemos que dejar dw acá y pasar todo lo que tenga que ver con R para allá. Entonces, si pasamos todo para allá, vamos a ver cómo nos queda. Quedaría tau, ¿cierto? Haciendo el paréntesis acá, 2pi. Este R pasa a multiplicar a este, entonces queda R a la 3. Este de R queda por aquí. Esta viscosidad, pues, cae por acá, aunque la podemos dejar acá, menos viscosidad, y aquí quedaría dw. Creo que queda así, vamos a comprobarlo, a ver, este baja acá, 2pi L, R, tau, este queda aquí así, creo que sí, queda ahí. Entonces miren que todo esto es constante, porque este torque es el torque que se le está haciendo al líquido para poder que este cilindro se mueva. Dadas unas RPM, ese torque va a ser constante. La longitud que va a estar sumergida también va a ser constante. R es la variable de integración. Entonces, esta R yo la voy a sacar de aquí, de este bulto, y la pongo aquí junto con este. Estos R me quedan horribles aquí. R a la 3. Y aquí, pues esta viscosidad también es constante. Entonces yo puedo poner mi integral aquí, una integral aquí, una integral aquí, y vamos a hacer esa integración. Si nosotros hacemos la integración, miren cómo nos queda, tenemos que poner los límites de las integrales. Entonces podemos ir desde R1 a R2, que sería entre esta distancia a esta distancia, entre R1 a R2. Y aquí necesitamos definir los límites para W. Miren que en R1, la velocidad va a ser justamente la velocidad a la que vaya rotando el cilindro, ¿cierto? La velocidad del líquido acá en este punto es la velocidad a la que vaya rotando el cilindro mismo. Y esa velocidad en R1 la podemos expresar así, de esta manera. W igual a 2pi por n. ¿Alguien me podría de pronto decir por qué esto? ¿Por qué 2pi por n? No, hagámoslo con una regla de 3. Miremoslo así. Yo tengo revoluciones y radianes, ¿cierto? Yo digo, una revolución son 2pi radianes. Entonces, n revoluciones, ¿cuántos radianes son? ¿Cuánto me da esa X? 2pi n. 2pi 2pi n, ¿cierto? O sea que esta formulita que está aquí es básicamente convirtiendo RPM, ¿cierto? N es RPM a la que está girando esto, a radianes. Estamos convirtiendo RPM a radianes, ¿cierto? Con una regla de 3. Si una revolución son 2pi radianes, entonces en las revoluciones, ¿cuántos radianes son? Entonces esto me quedaría aquí. 2pi por n.
Y aquí, en el radio 2, ¿a cuántas RPM voy? Aquí. ¿A cuántas RPM irá ese fluido? Cero. 0, eso es. Gracias, Juan. ¿Y por qué 0? Porque el fluido aquí está quieto, ¿cierto? Porque este cilindro está quieto. Este cilindro, la pared de este cilindro está quietecita. Aquí va a las revoluciones que vaya el cilindro y aquí también. Pero como el cilindro está quieto, entonces es 0. Entonces, si nosotros hacemos esta integral, hagámosla por acá. Entonces, ¿qué nos quedará? ¿Cuánto da la integral de R3, de R sobre R3? ¿Alguien que me diga, ¿cuánto da esta integral? Indefinida, al menos en principio. De R sobre R3. Eso haría menos un medio, no, menos un medio de 1 sobre R3, no, sobre R2, perdón. Así. Menos un medio de 1 sobre R2. Sí. Quedaría R a la menos 3 más 1, R a la menos 2 sobre menos 2. Así es. Entonces, este nos queda por acá. Y la integral de W. W. Este es W, sería W, ¿cierto? Ahora, si aplicamos los límites de integración acá, sería entre R1 y R2. Y aquí sería entre 2πn y 0. A ver cómo nos queda. Este quedaría igual menos un medio, ¿cierto? El de arriba menos el de abajo, entonces queda 1 sobre R2 cuadrado menos 1 sobre R1 cuadrado. Si me equivoco, de pronto me dicen, ¿cierto? Que aquí uno haciendo varias cosas a la vez puede equivocar. Entonces, primero este menos un medio es común, el de arriba menos el de abajo. Y aquí igual, sería el de arriba menos el de abajo, sería 2 pi n menos 0. Como quien dice que es 2 pi n. Y con eso tendríamos esas dos integrales. Esta integral de la izquierda y esta integral de la derecha. Entonces, eso lo necesitamos articular pues con todo el resto de la expresión, de esta expresión que tenemos acá. Miren que esto que tenemos acá lo tenemos que multiplicar entonces por el torque sobre 2πl. Y esto que tenemos aquí necesitamos multiplicarlo por menos la viscosidad. Entonces vamos a hacerlo, a ver cómo nos queda. A ver si me cabe en este espaciocito. Esto nos quedaría así. Tau sobre 2πl por todo esto. Entonces, menos un medio por este 2, si yo multiplico este menos un medio por esta expresión, aquí me queda menos y aquí me queda un 4, ¿cierto? Para ir simplificando cositas. Y ya me queda multiplicando por todo esto. 1 sobre R, 2 al cuadrado, menos 1 sobre R1 cuadrado. Y aquí esto va a ser igual a menos la viscosidad por todo esto. Entonces me queda 2 pi n. Miren que aquí tenemos la viscosidad, que es la que necesitamos. Entonces vamos a despejarla. Entonces yo puedo cancelar, por ejemplo, este menos con este menos. Entonces las dos expresiones me quedan positivas. A ver dónde está el borradorcito. Muy bien. Este 2 que está aquí multiplicando lo va a pasar a dividir acá. Entonces este 2 lo paso
a dividir. Entonces, este 4 por 2 me queda un 8. Profe, Hola, ¿cuáles fueron los menos que canceló? Qué pena. cancelé este menos que estaba aquí, así. Con este menos que viene de aquí, Ah, sí, sí, gracias. con gusto. Aquí, borré este. Entonces, aquí hay un 2. Este 2 lo paso aquí y esto me queda un 8. ¿Cierto? Este pi que está aquí hay otro pi, yo paso este ahí a dividir, entonces esto hace que este se vaya de aquí, y aquí esto me queda al cuadrado, este pi me va a quedar al cuadrado. Y esta n pues la paso allá a dividir también. Y entonces ya me queda la viscosidad solita acá. Así. Entonces miren cómo me queda la expresión, me queda en términos del torque, que yo lo puedo medir. Pi es una constante, 8 es una constante, L es lo que sumerjo el cilindro que está rotando, entonces eso también lo puedo medir. Las RPM, pues yo le puedo decir al equipo a cuántas RPM va a funcionar. Y el radio 1 y el radio 2 son dimensiones del equipo, entonces eso yo también lo tengo. O sea que la viscosidad me queda definitivamente en términos de cosas conocidas. Y así es que hace el equipo de tambor rotatorio, viscosímetro de tambor rotatorio, para determinar la viscosidad. Pero eso no lo tenemos que hacer nosotros. El equipo internamente tiene esta ecuación codificada y él automáticamente ya tiene todos los parámetros y nos reporta en un display o envía a un computador directamente esa viscosidad. Directamente, nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada. Solamente poner la muestra, decir a cuántas RPM queremos que funcione y nada más. Y nada más. Pero miren la física tan bonita que hay detrás de todo esto, porque uno mira el equipo y dice, ve, sí, tan bacano el equipo, me da la viscosidad de una, pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo hace el equipo para reportarme la viscosidad? Y eso es todo un mundo detrás. Entonces, si ustedes alguna vez se atreven a hacer diseño de equipos, eso es un mundo pues tremendo donde uno tiene que tener un montón de consideraciones importantes en cuenta. Por ejemplo, en el caso de un viscosímetro, miren esto. Obviamente, pues uno no va a diseñar un viscosímetro, pero sí podría diseñar cosas que se adapten a una necesidad de una industria. Y eso yo creo que también es el llamado de nosotros. Nosotros tenemos que apropiarnos de esa tecnología para que eventualmente pues podamos vencer esa brecha del subdesarrollo, ¿cierto? Entonces miren que la ciencia ahí está, detrás de todo. Pero pues finalmente lo que uno obtiene es lo siguiente. Les voy a mostrar, ya puedo borrar esto, me cuentan por. Sí, profe. Listo. Entonces, les voy a mostrar unos resultados de lo que les estaba comentando ahorita eso era de unas muestras que estamos analizando, datos radiología esta. Les voy a mostrar algunos datos que obtuvimos de allá. A ver, descarguemos esto, que son datos reales pues del viscosímetro. Y les voy a mostrar dos de estos PDFs que arroja el equipo también directamente. Este y por ejemplo este. Aquí también en el escritorio. Para que no veamos eso pues como... este sí era una imagen. Bueno, vamos a ver si las deja abrir. Y si no, pues las miramos de allí. Vamos a ver si este sí se deja abrir. No, estos no. Estos son como propios del equipo. Pero este sí, este es un Excel. Entonces uno vaya al equipo, dentro del cilindrito, que es como un portamuestras, uno pone cierta cantidad de muestra hasta una marca que él tiene preestablecida.
llena el equipo hasta ahí. Luego introduce ese portamuestras en el soporte. Y ya desde un computador uno le dice a cuántas RPM quiere que lo haga. Por ejemplo, miren este fue a una velocidad constante de 50 revoluciones por segundo. Aquí está, lo voy a ampliar un poquito, un momentico aquí. Esto fue un ensayo a 50 revoluciones por segundo, a una temperatura de 25 grados. Entonces, él lo que hizo, el equipo, fue muestrear varias veces. ¿Esto cuántas veces lo hizo? Lo hizo 100 veces. ¿Cuánta era la viscosidad de ese fluido? Miren, aquí está la viscosidad. Entonces uno puede graficar esto, por ejemplo, y conocer cuál es esa viscosidad promedio. Miren que no todas las veces da igual. A pesar de que está las mismas RPM constante, él va teniendo pequeñas fluctuaciones. Y eso es natural en las mediciones que uno tiene. Entonces yo, por ejemplo, grafico para que podamos ver, por ejemplo, en un grafiquito estos de barras. Aquí, no me gusta. De líneas, Vamos, por ejemplo, sí. Ahí uno tiene cómo fue el comportamiento de la viscosidad. Aparentemente, miren que es una muestra que debería tener una viscosidad constante y no la tiene. Entonces, este tipo de muestras, voy a cortar esto y ponerlo arriba, tienen unos comportamientos bien característicos. Este otro ensayo, por ejemplo, lo hicimos a 100 RPM y aquí miren que exhibe otro comportamiento, otra viscosidad. Y aquí, por ejemplo, eso es un ensayo, vamos a hacer ascendente, a ver cuánto es la viscosidad a diferentes RPM. Entonces voy a poner esta contra la viscosidad. No, así no es Espérenme un segundito, que es que esto me habla a mí. Y lo voy a graficar con por ejemplo, así. Miren el comportamiento tan curioso que tiene esta muestra. Y eso es lo que pasa en la vida real, ¿cierto? Uno supone, no, la viscosidad es constante. Viscosidad constante, sí, claro. La viscosidad en muchos de los alimentos no es constante. Miren, este eje que está abajo, el eje X, vamos a poner los títulos. Estas son las RPMs. Las RPM. Y este título de acá, de este eje, sería la viscosidad. Miren, la viscosidad está en milipascales por segundo, ¿cierto? Esto es un reporte directo del equipo que lo exporta a Excel. Entonces, miren, cuando yo aumento las RPM, la viscosidad tiende a disminuir. Entonces uno dice, ay, pues madre, ¿cómo así? La viscosidad no se suponía que era constante. Esta muestra que estamos analizando aquí eso es una pulpa de mora que íbamos a secar en un secador por aspersión. Y resulta que esa pulpa de mora no se comporta como un fluido newtoniano. Pero el viscosímetro hizo lo que tenía que hacer. Este viscosímetro es un viscosímetro de tambor rotatorio que está arriba en la sede de Río Negro y él reporta los resultados. Ahí es uno cómo los interpreta, ¿cierto? ¿Cómo funciona ese viscosímetro? Inherentemente, él va a tener esta ecuación asociada a él en su interior. Esta ecuación va a estar allá metida dentro de la programación, en cualquier lenguaje de programación que le hayan escrito, pero en alguna parte debe estar. Y con esa ecuación es que él calcula esa viscosidad dependiendo de las RPM que yo le ponga. Porque miren que aquí están las RPM. A diferentes RPM, pues posiblemente tengo una viscosidad diferente. Y eso es lo que estamos observando en este gráfico que tenemos aquí. A diferentes RPM tenemos diferentes viscosidades, ¿cierto? Entonces miren que uno combina la teoría y la práctica y ya las cosas se vuelven como muy interesantes, pues como ya uno le coge como más gusto a lo que está haciendo, porque entienden el trasfondo de las cosas, cómo es que están funcionando. Entonces,
precisamente de estos fluidos que se comportan de diferentes maneras, es el tema que sigue. Pero antes de pasar a ese tema, igual nos quedan como 10 minuticos, conversamos un poquito de eso nomás. Preguntas sobre esto que acabamos de hacer. Hasta aquí. Profe, no hay que hacer ejercicios para una prueba B. Eso me gusta. Precisamente, a propósito de eso, acá en el Classroom, a las 5 de la tarde está programado para que se les monte el primer taller. Recuerden que nosotros sacamos una nota del 20% para talleres. Y ese taller es este que está por aquí. Que se me hizo, lo voy a buscar. Aquí. ¿Y para cuándo es, profe? Sería para dentro de... Ahí se me olvidó. Ahí está la fecha. Pero creo que es como para dentro de 8 o 15 días. Igual esas fechas son modificables. Ustedes saben pues que esas fechas no son camisa de fuerza. A ver. Los talleres. Profe, yo de ese tema que usted estaba hablando, Sí, dime. No, hágale, Dani. de ese tema se van a hacer ejercicios, pues, ¿cómo decirlo? Son estos. De ese tema, Pero entonces, con usted, voy a profe, ver un ejemplo, ¿no? No, es que miren, estos talleres son para que ustedes estudien, o sea, esa nota, si ustedes van haciendo los talleres y van a la asesoría y eso, esa nota les quedan 5, pues, porque yo no tengo problema, o sea, yo no voy a decir, esto lo tienen que hacer ustedes y yo no les voy a ayudar en nada, no, lo hacemos juntos. Pues Esa en es la idea. asesoría, entonces, profe, podríamos decir, profe, no somos Claro. no somos capaces con este punto, ¿usted cómo lo haría? O más o menos parecido, pues. No, usted me dice, profe, este punto no sabemos cómo hacerlo, hagámoslo y lo hacemos desde cero, todos juntos y vamos, así como en clase, lo discutimos, lo hacemos, lo resolvemos completamente. O incluso podemos sacar una parte de la clase, por ahí una horita, para digamos, complementar cositas que se tengan de aquí. E incluso algunos de ustedes que ya lo hayan hecho y dicen, hey, Dani, yo no sé cómo hacer este ejercicio, ayúdame. Y entonces Daniela presenta la pantalla y va, yo lo hice así. Y nos explicas cómo lo hiciste. Pues tampoco es problema. Digamos que eso es un espacio que vamos a sacar para que entre todos resolvamos el taller. Pero yo voy a estar incluido, pues, cierto, yo no lo voy a dar solos. Pero la idea con estos talleres es que ustedes hagan estos ejercicios y yo creo que con esto estarían como listos, al menos con este tema, para el parcial que corresponde. Entonces, miren, aquí hay aproximadamente 13 ejercicios. Estos últimos son de consulta, pero el resto son muy prácticos, pues, de utilizar las ecuaciones. Y la idea es que lo empiecen a hacer. Ahorita a las 5 él se publica y ustedes ya lo pueden empezar a hacer, a generar dudas, las pueden resolver entre ustedes, eso no es problema. Si ven que es un ejercicio que no tenemos la duda definitivamente de cómo se hace, pues lo hacemos juntos y lo vamos trabajando. La idea con esto es que ustedes queden muy bien preparados con esos talleres. Ese es el objetivo. Yo lo que digo, profe, es que este último tema, pues hicimos más que todo la demostración y como tal sacamos las fórmulas, ¿cierto? Uh-huh. No sé, ¿cómo le digo? Como con ganas de que pues hubiera podido hacer un ejercicio, un ejemplo. sí, profe, Eso, porque pero ya de uno de ahí se puede basar para poder hacer los otros Sí. ejercicios. claro, pero de O, todas profe, o formas, muy fácil, si llegamos a un punto pues que tengamos que usar ese tema, decir, programamos asesoría, los que podamos conectarnos y resolver ese punto. sí, no hay ningún problema. Lo podemos hacer así. Pero es que a mí me gusta que la iniciativa de resolver los ejercicios sea de ustedes. ¿Saben por qué? No porque yo los quiera corchar ni porque quiera complicarles la vida, sino que en la medida en que uno piensa de forma autónoma e independiente, genera ese proceso mental que le hace a uno volverse hábil en la resolución de problemas. Porque cuando alguien le resuelve los problemas a uno se vuelve dependiente de alguien que le esté resolviendo los problemas. Y ocurre en muchos ámbitos de la vida. Por ejemplo, los niños que los papás a toda hora les hacen las tareas de la escuela, son niños que no se vuelven independientes. Son niños que a toda hora van a necesitar asistencia de otra persona
para poder resolver sus problemas. Yo lo que quiero es que ustedes sean independientes en esos procesos de conocimiento. Entonces, por eso van a haber algunos ejercicios más adelante que vamos a resolver en clase juntos, pero al menos inicialmente yo quiero que ustedes se atrevan con la teoría que tenemos, a intentar resolverlos. Una vez ustedes lleguen a un punto en digo, no, yo creo que este es el resultado, pero tengo dudas, lo resolvemos sin ningún problema. Pero me gusta eso porque genera Profe, esa y si independencia llevamos en 15 ustedes. minutos pensando un ejercicio, pues 15, 20 minutos tratando, intentando, pues muchas veces uno también se basa, pues, de cómo se calcula esto, pues, con el cuaderno, internet, muchas cosas, y aún así uno no es capaz de plantear el ejercicio. Se le puede preguntar a usted, o sea, se le puede programar asesoría o preguntar en clase. Claro, Dani. Sí, esa es la idea. Pero que inicialmente el primer acercamiento parta de ustedes, incluso independientemente, ¿cierto? Digamos, ustedes, la idea es que presenten esos talleres en grupos de a dos, pero si cada uno puede, independientemente, tratar de generar una solución, es mucho mejor, porque eso los va a ustedes fortalecer en lo que va a ser el proceso de toma de decisiones, no solamente en este curso, sino en la vida profesional que ustedes van a tener. Digamos que todo lo que ocurre en la universidad tiene un objetivo y es que ustedes desarrollen habilidades, y las habilidades solamente se desarrollan haciendo. Es como aprender a montar bicicleta sin montar bicicletas, es como muy difícil, ¿cierto? Igual con esto, uno aprende a resolver problemas en la medida que ha resuelto problemas, y el cerebro se acostumbra a esas dinámicas de resolver problemas, y ese es el objetivo. Nunca piensen pues que el objetivo es complicarlo, ni que estén solos, ni nada, ¿cierto? El objetivo es que ustedes desarrollen esa autonomía a la hora de resolver problemas. Pero obviamente en clase, todas las dudas que tengan, todas, esos ejercicios los podemos resolver 100% en asesorías. Todos. Pero sería un despropósito, porque el propósito es que ustedes desarrollen esa habilidad. Valga pues ahí que les he repetido muchas veces lo mismo. Sí, profe. Listo, pues yo creo que ahí va, ya van a ser las 5, no nos dio tiempo de empezar el otro tema, pero ese otro tema es bien interesante, se llama reología. Ese es el tema que vamos a ver la próxima clase. Estas diapositivas se las monto ya enseguida al Classroom para que las tengan. Todas las diapositivas de la clase las vamos a estar pues compartiendo en el Classroom como un material pues que ustedes van a tener adicional a las clases. Y el siguiente tema, para que lo recordemos entonces, va a ser, a ver aquí, reología. Es el tema que sigue y está totalmente relacionado en cómo nosotros vamos a clasificar los fluidos dependiendo de ese ensayo que vamos a hacer en un viscosímetro de tambor rotatorio. Casi siempre se hacen eso, y dependiendo del comportamiento que exhiba, pues lo vamos a clasificar que los que disminuyen la viscosidad, que los que aumentan la viscosidad, que los que tienen un esfuerzo de excedencia, bueno. Entonces ese tema será para el lunes, Dios mediante. No sé si tienen alguna duda adicional, lo podemos dejar hasta ahí. Profe, no, hasta ahí. Profe, todo bien. Listo. Muy bien, entonces nos vemos el lunes a las 3. Que estén muy bien. Feliz fin de semana. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego.